Los Vedas son los textos religiosos que comunican los contenidos de la religión del hinduismo, también conocida como Sanatan Dharma, que significa orden o camino eterno. El término Veda significa conocimiento en el sentido de que se cree que contiene el conocimiento fundamental relacionado con la causa subyacente, la función y la respuesta personal a la existencia. Están entre las obras religiosas más antiguas del mundo, incluso podría afirmarse que son las más antiguas. Se les conoce comúnmente como escrituras, lo cual es exacto en el sentido de que pueden definirse como escrituras sagradas sobre la naturaleza de la divinidad. Sin embargo, a diferencia de las escrituras de otras religiones, no se cree que los Vedas hayan sido revelados a una determinada persona o grupo de personas en un momento histórico específico. Por el contrario, se cree que siempre han existido y que fueron aprendidos por sabios que se encontraban en estados meditativos profundos en algún momento antes del 1500 a.C., pero se desconoce exactamente cuándo. Las Vedas existían en forma oral y se transmitieron de maestro a alumno durante generaciones hasta que se decidió ponerlos por escrito aproximadamente entre el 1500 a.C. y el 500 a.C., el llamado período védico de la India. Fueron cuidadosamente preservados oralmente, ya que los maestros querían que los estudiantes los memorizaran de principio a fin, y viceversa, con énfasis en la pronunciación exacta para mantener intacto lo que se había escuchado originalmente. Por lo tanto, los Vedas se consideran Shruti, que en el hinduismo significa lo que se escucha en contraste con otros textos denominados Smritis, lo que se recuerda, relatos de grandes héroes y sus luchas en obras como el Mahabharata, el Ramayana y el Bhagavad Gita, aunque algunas sectas del hinduismo consideran el Bhagavad Gita como Shruti. Los textos que componen los 4 Vedas son el Rig Veda. Los Vedas. Los orígenes del hinduismo. Los Vedas no son un grupo de personas, sino una colección de textos sagrados que constituyen la base de la religión védica y, posteriormente, del hinduismo. Son considerados los textos religiosos más antiguos de la India y contienen himnos, rituales y enseñanzas filosóficas. El Rig Veda. El más antiguo e importante. El Rig Veda es el más antiguo y fundamental de los 4 Vedas. Se compone principalmente de himnos dedicados a diferentes deidades védicas, como Indra, el rey de los dioses, Agni, el dios del fuego, y Varuna, el dios del cielo y del orden cósmico. Estos himnos ofrecen una visión fascinante de la cosmovisión, los valores y la sociedad de los antiguos indios. Características del Rig Veda. Himnos poéticos. Los himnos del Rig Veda son composiciones poéticas que celebran a los dioses, describen la naturaleza y expresan los deseos y miedos de los antiguos indios. Deidades védicas. El Rig Veda presenta un panteón de dioses con diferentes funciones y atributos. Cada dios representa un aspecto de la naturaleza o de la experiencia humana. Cosmovisión. Los himnos ofrecen una visión cosmológica compleja, con múltiples niveles de existencia y una comprensión de la relación entre los humanos y el cosmos. Sociedad. El Rig Veda refleja la sociedad de la época, con sus valores, costumbres y jerarquías sociales. ¿Por qué es importante el Rig Veda? Fundamento del hinduismo. El Rig Veda es considerado la fuente principal de la religión védica y ha influido profundamente en el desarrollo del hinduismo. Tesoro cultural. Contiene una rica variedad de conocimientos sobre la historia, la cultura y la filosofía de la antigua India. Lenguaje y literatura. El sánscrito, el idioma del Rig Veda, es uno de los idiomas más antiguos y se considera el lenguaje sagrado de la India. El Sama Veda, quienes conformaron el Sama Veda. Un estudio de la autoría y transmisión. El Sama Veda, uno de los 4 Vedas, es un texto sagrado del hinduismo que se destaca por su enfoque en la música y el canto ritual. A diferencia del Rig Veda, que contiene principalmente himnos poéticos, el Sama Veda adapta estos himnos para su uso en los rituales, transformándolos en melodías y cánticos. La cuestión de la autoría. Los rishis. Tradicionalmente, se atribuye la autoría de los Vedas a los rishis, sabios o videntes védicos, que se consideraban inspirados por los dioses para componer estos textos sagrados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la idea de autoría en el contexto védico es muy diferente a nuestra concepción moderna. Los rishis como canales de inspiración. Los rishis no eran considerados los creadores originales de los himnos, sino más bien los canales a través de los cuales los dioses revelaban su conocimiento. Transmisión oral. Durante siglos, los Vedas se transmitieron oralmente de generación en generación, lo que dificulta la identificación de un autor individual para cada himno. Colectividad de la creación. La composición de los Vedas se considera un esfuerzo colectivo, donde múltiples rishis contribuyeron a su creación y desarrollo. La compilación del Sama Veda. A diferencia del Rig Veda, que es una colección más heterogénea de himnos, el Sama Veda se basa en gran medida en los himnos del Rig Veda. Sin embargo, estos himnos son adaptados y reorganizados para su uso en los rituales.
Adaptación de himnos del Rig Veda. Muchos de los versos del Sama Veda son tomados directamente del Rig Veda, pero se les añaden melodías y fórmulas específicas para su uso en los sacrificios. Estructura musical. El Sama Veda se caracteriza por su estructura musical y su énfasis en la interpretación vocal. Los cantos del Sama Veda son considerados extremadamente complejos y requieren una formación musical especializada. La transmisión y preservación del Sama Veda. La transmisión oral de los Vedas fue una tarea extremadamente compleja y exigente. Para garantizar la precisión y la pureza de los textos, se desarrollaron sistemas elaborados de memorización y recitación. Los samaganas. Los samaganas eran los sacerdotes especializados en la recitación de los cantos del Sama Veda. Estos sacerdotes recibían una formación rigurosa que podía durar muchos años. Las escuelas védicas. Los Vedas se transmitieron a través de diferentes escuelas védicas, cada una con sus propias tradiciones e interpretaciones. En conclusión, aunque la autoría de los Vedas, y en particular del Sama Veda, se atribuye a los rishis, es importante entender que esta atribución es más simbólica que literal. La creación de los Vedas fue un proceso colectivo y dinámico que se extendió a lo largo de muchos siglos. La transmisión oral y la adaptación continua de los himnos han dado lugar a un texto sagrado complejo y rico en significado. El Yajur Veda. Quienes conformaron el Yajur Veda. Los sacerdotes y la transmisión oral. El Yajur Veda es uno de los 4 Vedas fundamentales del hinduismo. A diferencia del Rig Veda, que se concentra en los himnos, y del Sama Veda, que enfatiza la música, el Yajur Veda se enfoca en las fórmulas y oraciones utilizadas en los sacrificios védicos. Los autores del Yajur Veda. Un enfoque colectivo. Al igual que los otros Vedas, la autoría del Yajur Veda se atribuye a los rishis, los sabios videntes que se consideraban canales de inspiración divina. Sin embargo, es importante destacar que, autoría colectiva. La creación del Yajur Veda fue un proceso gradual y colectivo, llevado a cabo por múltiples rishis a lo largo de un período extenso. Transmisión oral. Como los otros Vedas, el Yajur Veda se transmitió oralmente durante siglos antes de ser finalmente escrito. Esto dificulta la identificación de autores individuales para cada fórmula o oración. Propósito ritual. El Yajur Veda está estrechamente ligado a los rituales védicos. Sus fórmulas y oraciones fueron compuestas específicamente para su uso en estos sacrificios, lo que sugiere una autoría más funcional y menos individual. Los sacerdotes Yajus. Los guardianes del conocimiento. Los sacerdotes Yajus eran los encargados de preservar y transmitir el conocimiento contenido en el Yajur Veda. Estos sacerdotes se especializaban en la realización de los sacrificios védicos y, por lo tanto, tenían un profundo conocimiento de las fórmulas y oraciones contenidas en este Veda. Especialización ritual. Los sacerdotes Yajus eran expertos en la ejecución de los rituales védicos, lo que requería una memorización precisa de las fórmulas y oraciones del Yajur Veda. Transmisión oral. Estos sacerdotes desempeñaron un papel crucial en la transmisión oral del Yajur Veda de generación en generación. Las dos versiones del Yajur Veda. El Yajur Veda se divide en 2 versiones principales. Yajur Veda negro. Krishna Yajur Veda. Esta versión contiene tanto el texto de las fórmulas como una explicación en prosa. Yajur Veda blanco. Shukla Yajur Veda. Esta versión se limita al texto de las fórmulas, sin las explicaciones en prosa. En conclusión, aunque la autoría del Yajur Veda se atribuye a los rishis, es importante reconocer que este texto es el resultado de un esfuerzo colectivo y de un proceso de transmisión oral que se extendió a lo largo de muchos siglos. Los sacerdotes Yajus, como guardianes de este conocimiento sagrado, desempeñaron un papel fundamental en la preservación y transmisión del Yajur Veda. El Atharva Veda. Quienes conformaron el Atharva Veda. Un misterio enigmático. El Atharva Veda, el cuarto y último de los Vedas, es un texto sagrado del hinduismo que se distingue por su enfoque en hechizos, encantamientos y prácticas mágicas. A diferencia de los otros Vedas, que se centran principalmente en los rituales y la cosmología, el Atharva Veda explora temas más variados, incluyendo la medicina, la agricultura y la protección contra fuerzas malignas. La autoría del Atharva Veda. Un enigmático desafío. Al igual que los otros Vedas, la autoría del Atharva Veda se atribuye a los rishis, los sabios videntes que se consideraban canales de inspiración divina. Sin embargo, determinar quiénes fueron los rishis específicos que compusieron los himnos del Atharva Veda es un desafío considerable debido a varias razones. Naturaleza diversa de los contenidos. El Atharva Veda abarca una amplia gama de temas, desde los rituales hasta la magia popular. Esto sugiere que sus contenidos podrían haber sido recopilados por diferentes grupos de personas en diferentes momentos. Transmisión oral. Como los otros Vedas, el Atharva Veda se transmitió oralmente durante siglos antes de ser finalmente escrito.
Esto dificulta la identificación de autores individuales para cada himno o hechizo. Relación con tradiciones populares. El Atharva Veda muestra una fuerte conexión con las tradiciones populares y folclóricas de la India. Esto sugiere que algunos de sus contenidos podrían haber sido adaptados de prácticas mágicas y religiosas preexistentes. Los sacerdotes Atharvanas. Guardianes del conocimiento. Los sacerdotes Atharvanas eran los encargados de preservar y transmitir el conocimiento contenido en el Atharva Veda. Estos sacerdotes se especializaban en la realización de rituales mágicos y curativos, y tenían un profundo conocimiento de las fórmulas y encantamientos contenidos en este Veda. Especialización en magia y curación. Los sacerdotes Atharvanas eran considerados expertos en magia y curación, y utilizaban los conocimientos del Atharva Veda para realizar rituales destinados a proteger a las personas y a sus propiedades de las fuerzas malignas. Transmisión oral. Al igual que los sacerdotes de los otros Vedas, los sacerdotes Atharvanas desempeñaron un papel crucial en la transmisión oral del Atharva Veda de generación en generación. En conclusión, la autoría del Atharva Veda es un tema complejo y lleno de misterios. Si bien se atribuye a los rishis, la naturaleza diversa de sus contenidos y su conexión con las tradiciones populares sugieren que este Veda es el resultado de un proceso de recopilación y adaptación a lo largo de un período extenso. Los sacerdotes Atharvanas, como guardianes de este conocimiento sagrado, desempeñaron un papel fundamental en la preservación y transmisión del Atharva Veda. Cada uno de estos se divide a su vez en diferentes tipos de textos que están incluidos en ellos: arañacas, rituales y observancias brahmanas, comentarios sobre dichos rituales, samitas, bendiciones, oraciones y mantras, Upanishads, narraciones filosóficas y diálogos. Las similitudes entre la primera religión de Irán y el hinduismo temprano sugieren un sistema de creencias común que se desarrolló por separado. Los Upanishads son los más conocidos y leídos de los Vedas, porque su discurso se presenta en forma de diálogo, narrativa, y fueron los primeros en ser traducidos a otros idiomas. Sin embargo, los 4 Vedas en su conjunto se consideran como los sonidos literales de la divinidad que, cuando se recitan o cantan, recrean las vibraciones primordiales del universo. Por lo tanto, son imposibles de traducir y lo que uno lee en una traducción debe entenderse como una paráfrasis en el mejor de los casos. Las denominaciones hindúes ortodoxas reconocen a los Vedas como una autoridad espiritual significativa, pero no todas las sectas hindúes los siguen de forma consistente. Los movimientos de reforma a lo largo de la era moderna, comenzando en el siglo VI, le dan más valor a la experiencia religiosa personal que a la autoridad y tradición de las escrituras. Por lo tanto, algunas sectas o ramas del hinduismo como el movimiento Brahmas rechazan los Vedas por completo, considerándolos como superstición. Aún así, las obras continúan siendo recitadas, estudiadas y veneradas en el presente, y siguen siendo una parte importante de las observancias, festivales y ceremonias religiosas hindúes. Origen temprano. Fechas y desarrollo. Nadie conoce el origen de los Vedas, aunque muchos eruditos y teólogos han presentado diferentes afirmaciones sobre el asunto. Se cree comúnmente, aunque de ninguna manera se acepta universalmente, que la visión védica llegó a la India a través de tribus arias nómadas que emigraron allí desde Asia Central en algún momento alrededor del tercer milenio antes de Cristo. El término ario debe ser entendido de la misma forma que lo entendió la gente de la época, significa libre o noble, y se refiere a una clase de personas, no a una raza, ni a los caucásicos como se afirmó en los siglos XVIII y XIX por eruditos occidentales. Se cree que estos indo-arios se separaron de un grupo más grande que también incluía a los indo-iraníes que se establecieron en la región del actual Irán y llegaron a ser conocidos en Occidente a través de los griegos como persas. Las similitudes entre la religión iraní temprana, así como el zoroastrismo posterior y el hinduismo temprano, sugieren un sistema de creencias común, que luego se desarrolló por separado. La teoría de la migración indo-aria sostiene que la visión védica fue desarrollada en Asia Central y se llevó a la India durante el declive de la civilización indígena Harappa 7000 a.C. hasta el 600 a.C., entre el 2000 y el 1500 a.C., fusionando las creencias de esa cultura con las arias. Sin embargo, otra teoría, conocida como fuera de la India o IT, afirma que la civilización de Harappa ya había desarrollado esta visión y la había exportado de la India a Asia Central, de donde regresó con la migración de los indo-arios. Hay razones sólidas para reconocer la motivación, al menos, de cualquiera de las afirmaciones, aunque la academia convencional rechaza la teoría o IT, y los académicos parecen aferrarse a una u otra más por razones personales que por aquellas sustentadas en una investigación académica objetiva. La respuesta más razonable a la pregunta sobre el origen y la datación de los Vedas es simplemente que no se sabe. La necesidad humana de resolver lo que parece misterioso, sin embargo, mantiene vivo el debate en la actualidad.
Los estudiosos Hermann Kuhlke y Dietmar Rothermund comentan brevemente sobre el desarrollo temprano del problema de la datación, origen. La datación de estos textos y de las culturas que los produjeron ha sido debatida durante mucho tiempo por los indólogos. El famoso nacionalista indio, Bal Gangadhar Tilak, escribió un libro sobre el hogar ártico de los Vedas en el que sostenía que los Vedas podrían remontarse al sexto o quinto milenio antes de nuestra era. Basó sus conclusiones en la interpretación de referencias a las posiciones de las estrellas en el texto que los astrónomos podrían utilizar para un cálculo detallado de la fecha respectiva. El indólogo alemán, Hermann Jacobi, llegó de forma independiente a una conclusión muy similar y sugirió la mitad del quinto milenio como la fecha de los Vedas. Pero otro indólogo alemán, Max Müller, que enseñaba en Oxford, proyectó una fecha mucho más tardía. Tomó el nacimiento de Buda alrededor del 500 a.C. como punto de partida y sugirió que los Upanishads, que anteceden a la filosofía budista, debieron haberse producido alrededor del 800 al 600 a.C. Los primeros textos del Brahmana y Mantra de los Vedas se habrían producido entonces alrededor del 1000 al 800 y del 1200 al 1000 respectivamente. Estas fechas proyectadas por Max Müller concuerdan muy bien con la investigación arqueológica moderna que muestra al menos medio milenio entre el declive de la civilización del Indo y la inmigración de una nueva población nómada que bien podría identificarse con los indo-arios védicos. El trabajo de Müller continúa alentando el debate en la actualidad, y sus afirmaciones generalmente se consideran las más probables o incluso ciertas. Dondequiera que se haya originado la visión védica, y que por mucho tiempo existió en forma oral, es claro que se desarrolló en la India durante el período védico después de la llegada de los indo-arios. El período védico 1500 a.C. hasta el 500 a.C. es la era en la que se decidió poner los Vedas por escrito, pero esto no tiene nada que ver con la edad de los conceptos o las tradiciones orales en sí mismas. La designación período védico es una construcción moderna, que se basa en la evidencia de la migración indo-aria, y que, como se señaló, no es universalmente aceptada. Aún así, esa es la teoría más admitida como históricamente precisa según la evidencia disponible. El desarrollo de los textos es descrito por el académico John M. Kohler. La era védica comenzó cuando los pueblos de habla sánscrita comenzaron a dominar la vida y el pensamiento en el Valle del Indo. Probablemente entre el 2000 y el 1500 a.C., los historiadores solían pensar que estos pueblos de habla sánscrita, y que se llamaban a sí mismos arios, llegaron al Valle del Indo en el noroeste de la India como conquistadores hace unos 3500 años, pero los estudios recientes han desafiado esta tesis de los conquistadores arios. Lo que sí sabemos es que la antigua cultura del Indo, que floreció entre el 2500 y el 1500 a.C. y que, a juzgar por sus restos arqueológicos, era bastante sofisticada, declinó en esta época. También sabemos que la cultura y el pensamiento védicos reflejados en el Rig Veda tienen una historia continua de dominio en la India durante los últimos 3500 años. Es probable que las tradiciones culturales de los pueblos védicos se mezclaran con las tradiciones y costumbres del pueblo del Indo. Las creencias religiosas de la gente de la civilización Harappa son desconocidas ya que no dejaron obras escritas. Las excavaciones en Mohenjo-Daro, Harappa y otros sitios sugieren una estructura de creencias muy desarrollada que implicaba baños rituales y alguna forma de servicio de adoración. La única evidencia clara de sus creencias y prácticas religiosas proviene de las estatuas de los espíritus de la naturaleza conocidos como yakshas, que datan aproximadamente de antes del 3000 a.C., presentando una forma rudimentaria y que continúan desarrollándose, con un mayor refinamiento. Hasta el siglo L a.C. los cultos yaksha parecen haberse centrado en las necesidades diarias si uno interpreta la evidencia en la línea de los cultos ancestrales, ya que los espíritus podían ser benévolos o malévolos, y se hacían sacrificios para pedirles favores o evitar daños. Al igual que en los cultos a los antepasados asiáticos, no se hacía hincapié en el panorama general de la procedencia del ser humano, cuál podría ser su propósito o a dónde iba después de la muerte. Estas preguntas serían abordadas por el primero de los Vedas, el Rig Veda, que significa conocimiento de la sabiduría, versos de la sabiduría o literalmente, alabado sea el conocimiento, que a su vez comunica la meditación sobre tales preguntas a los otros tres. Los Vedas, como se señaló, los seguidores del Sanatan Dharma hinduismo creen que los Vedas siempre han existido. Los académicos Forrest T. Baird y Raeburn Siglo Heimbeck señalan, de sus muchos textos sagrados, los hindúes otorgan un origen sobrenatural solo a los Vedas. Se confía exclusivamente en estos 4 libros para revelar el conocimiento esencial de la vida. Tal conocimiento, sostienen los hindúes, ha existido eternamente en forma de vibraciones que resuenan por todo el universo.
Estas elusivas vibraciones permanecieron sin ser detectadas hasta que ciertos sabios indios equipados con una audición espiritual finalmente las escucharon y las formularon en el idioma sánscrito, hace unos 3200 años. Se cree entonces que los Vedas reproducen los sonidos exactos del universo mismo en el momento de la creación y en adelante. Además toman la forma, en gran medida, de himnos y cánticos. Al recitar los Vedas, se piensa que uno participa literalmente en el canto creativo del universo que dio origen a todas las cosas observables e inobservables desde el principio de los tiempos. El Rig Veda establece el estándar y el tono que es desarrollado por el Sama Veda y Yajur Veda, mientras que el último trabajo, el Atharva Veda, desarrolla su propia visión que, aunque está alimentada por los trabajos anteriores, sigue su propio curso original. Rig Veda. El Rig Veda es la obra más antigua compuesta por 10 libros conocidos como mandalas que constan de 1028 himnos de 10.600 versos. Estos versos se refieren a la observancia y las prácticas religiosas adecuadas, basadas en las vibraciones universales como las entendieron los sabios que las escucharon por primera vez, pero también abordan cuestiones fundamentales sobre la existencia. Kohler comenta al respecto. Los pensadores védicos se hacían preguntas sobre sí mismos, el mundo que los rodeaba y su lugar en él. ¿Qué es el pensamiento? ¿Cuál es su fuente? ¿Por qué sopla el viento? ¿Quién puso el sol, dador de calor y luz, en el cielo? ¿Cómo es que la tierra produce estas innumerables formas de vida? ¿Cómo renovamos nuestra existencia? Y nos volvemos completos. Preguntas del cómo, el qué y el por qué son el comienzo de la reflexión filosófica. Esta reflexión filosófica caracteriza la esencia del hinduismo en el sentido de que el punto de la existencia personal es cuestionar a medida que uno se mueve desde las necesidades básicas de la vida hacia la autorrealización y la unión con lo divino. El Rig Veda fomenta este tipo de preguntas a través de himnos a varios dioses Agni, Mitra, Varuna, Indra y Soma en particular, quienes eventualmente serían vistos como avatares del alma suprema, la primera causa y la fuente de la existencia, Brahman. Según algunas escuelas de pensamiento hindú, los Vedas fueron compuestos por Brahman, cuya canción los sabios escucharon. Sama Veda. El Sama Veda, melodía del conocimiento o canción del conocimiento, es una obra compuesta de cantos, cánticos y textos litúrgicos destinados naturalmente a ser cantados. El contenido se deriva casi en su totalidad del Rig Veda y, como han observado algunos estudiosos, el Rig Veda sirve como letra para las melodías del Sama Veda. Se compone de 1549 versos y se divide en dos secciones, los ganas melodías y los arsika versos. Las melodías están pensadas para estimular la danza que, combinada con las palabras, eleva el alma. El Yajur Veda consta de recitaciones, fórmulas de adoración ritual, mantras y cantos directamente relacionados con los servicios de adoración. Yajur Veda. El Yajur Veda, conocimiento de la adoración o conocimiento ritual, consiste en recitaciones, fórmulas de adoración ritual, mantras y cánticos directamente relacionados con los servicios de adoración. Al igual que el Sama Veda, su contenido se deriva del Rig Veda, pero el enfoque de sus 1875 versos está en la liturgia de las observancias religiosas. Generalmente se considera que tiene dos secciones que no son partes distintas sino características de un todo. El Yajur Veda oscuro se refiere a aquellas partes que no están claras y están mal organizadas, mientras que el Yajur Veda claro se aplica a los versos que son más transparentes y mejor organizados. Atharva Veda. El Atharva Veda, el conocimiento de Atharvan, difiere significativamente de los tres primeros ya que se ocupa de los hechizos mágicos para alejar a los espíritus malignos o al peligro, cantos, himnos, oraciones, rituales de iniciación, las ceremonias matrimoniales y funerarias, y las observancias religiosas de la vida cotidiana. Se cree que el nombre deriva del sacerdote Atharvan, quien supuestamente era conocido como un sanador e innovador religioso. Se cree que la obra fue compuesta por un individuo, posiblemente Atharvan, aunque no es totalmente seguro, o individuos aproximadamente al mismo tiempo que el Sama Veda y Yajur Veda 1200 a.C. hasta el 1000 a.C., se compone de 20 libros de 730 himnos, algunos de los cuales se basan en el Rig Veda. La naturaleza del trabajo, el tipo de lenguaje utilizado y la forma que toma, han provocado que algunos teólogos y eruditos lo rechacen como un auténtico Veda. En la actualidad, es aceptado por algunas sectas hindúes, pero no por todas, con el argumento de que se trata de un conocimiento posterior que se recuerda, no de un conocimiento primordial que se haya escuchado. Incrustados en cada una de estas obras se encuentran otros tipos de texto mencionados anteriormente, los Aranyakas, los Brahmanas, los Samhitas y los Upanishads, que podrían considerarse glosas, extensiones o comentarios sobre el texto original. Los Upanishads se consideran el final de los Vedas, la última palabra de los textos.
El término Upanishad significa sentarse cerca como lo haría un estudiante con un maestro para recibir información que no está destinada al resto de la clase. Los Upanishads, en cada uno de los Vedas, comentan el texto o lo ilustran a través del diálogo y la narrativa, aclarando así pasajes o conceptos difíciles u oscuros. Conclusión: los Vedas, especialmente los Upanishads, eventualmente formarían la comprensión fundamental del Sanatan Dharma y proporcionarían dirección y propósito a la vida de sus creyentes. Se entendió que había una sola entidad, Brahman, que no solo creaba la existencia, sino que además era la existencia misma. Como esta entidad era demasiado grande para ser comprendida en su totalidad por los seres humanos, aparecía en la forma de avatares como Brahma el creador, Vishnu el preservador y Shiva el destructor, así como en una multitud de otras deidades, todas las cuales eran en realidad Brahman. El propósito de la vida humana era reconocer el yo superior, el Atman, y realizar el Dharma deber que se le había dado a través del karma acción adecuado para liberarse del ciclo de renacimiento y muerte samsara, todo esto caracterizado por el sufrimiento y la pérdida que uno experimentaba en el mundo físico. Una vez que un individuo ha roto estos lazos, el Atman de esa persona regresa a Brahman y a la paz eterna. Este sistema de creencias se desarrolló ininterrumpidamente hasta el surgimiento del Islam en el norte de la India a partir del siglo VII d.C. y que se pronunció con más fuerza en el siglo XII d.C. El dominio islámico solo gradualmente llegó a tolerar las prácticas hindúes. Aunque una amenaza mucho más significativa para la visión védica llegó más tarde en la forma del colonialismo e imperialismo británico en los siglos XVIII y XX de nuestra era. Los británicos intentaron convertir al pueblo indio al cristianismo protestante y dedicaron un esfuerzo considerable en reeducar a la población y en rechazar al hinduismo, calificándolo como una superstición maligna. Esto eventualmente condujo a una reacción violenta en la forma del movimiento Brahmas liderado por Ram Mohan Roy en 1772 hasta 1833 y continuado por otros como Devendranath Tagore 1817 hasta 1905, padre del poeta Rabindranath Tagore, quienes respondieron, en parte, reinventando su fe para distanciarla de la forma tradicional, que a su criterio había sido corrompida por influencias externas. Esta reinvención incluyó un rechazo de la autoridad de las escrituras y la influencia de los Vedas disminuyó. El movimiento Brahmas, de hecho, rechazó los Vedas por completo considerándolos una tontería supersticiosa y se centró en una experiencia personal con lo divino que en realidad era bastante similar al enfoque teológico tanto del cristianismo protestante como al del movimiento Bhakti hindú de la Edad Media. Cualquier secta o movimiento hindú en la actualidad que rechace los Vedas toma como plataforma básica a los movimientos que surgieron en el siglo XIX y principios del XX, como por ejemplo Brahmas. Sin embargo, los hindúes ortodoxos continúan valorando a los Vedas como en el pasado, y las obras continúan siendo recitadas y cantadas por quienes aún reconocen en ellas el misterio de una verdad inexpresable, ofrecida sin una explicación fácil pero que se puede experimentar sin tener que ser comprendida.